Si ya habló, licenciada, no se escucha. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha, licenciada. Ah, ok. Buenas noches. Muy bien. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Si tienen a la mano el pagaré y la carpeta que les solicité. Ok, perfecto. Vamos a ir iniciando. Primeramente, vamos a iniciar con el llenado del pagaré. ¿Sale? Este va a ser un caso práctico. En la clase de hoy vamos a armar un expediente en cuanto a los medios preparatorios a juicio. ¿Sale? Licenciada, ¿sí es necesario que el Dígame. pagaré esté en hojas seguridad? ¿O tiene la misma validez si no está en hoja seguridad? ¿Cómo hoja de seguridad? Perdón. ¿Mandé? ¿A qué se refiere con hoja de seguridad? Me dice. Ah, hay unas hojas que les llaman hojas de seguridad. Tienen Ah, una... ok. Ajá. Pero bueno, Sí, todos donde los se pagarés que deposita, firman ¿verdad? en mi empresa los firman, imprimen en hojas de seguridad. No sé por qué, Ah, ok. pero así lo hacen. De hecho, cuando nosotros iniciamos cualquier tipo de demanda ante el juzgado y que exhibimos el pagaré original, el pagaré original se queda bajo el resguardo de la Secretaría de Acuerdo de la que recaiga el expediente. Entonces, únicamente se queda una copia de cortejo ahí en lo que viene siendo el expediente dentro del juzgado, pero el original lo resguarda el juzgado, o sea, no tenemos acceso más que a una copia. En la copia de traslado que se le da a la parte demandada, sí se le da también una copia, pero el original sí se queda al resguardo del juzgado. Ya cuando el expediente concluye, se puede solicitar la devolución del pagaré base de la acción, o bien cuando también tienden a caducar ese tipo de juicios, se puede solicitar para volverse a promover de nueva cuenta la demanda. Entonces, no es necesario, se exhibe normal. Se puede exhibir inclusive en sobre cerrado, y ya el juzgado tiene la capacidad de poderlo abrir y el guardarlo y tenerlo a su disposición. Pero siempre se va a quedar bajo resguardo de la secretaría que recaiga el asunto, que eso ya deriva del número de expediente. Ya ven que les había comentado que el número de expediente tiene que ver, la terminación del último número de expediente es la que si es un número par, va a caer para la secretaría segunda del juzgado. Si es un número non, va a caer para la secretaría primera. Si termina con número 0, cae a la secretaría segunda. Ok, entonces ya tienen ustedes su pagaré. Vamos a empezar a llenarlo. Aquí nosotros vamos a inventar los nombres de la parte actora, la parte demandada. Ok. En la parte de arriba de su pagaré donde dice ahí va a ir la fecha y lugar de suscripción. Ustedes le van a inventar la fecha y lugar de suscripción. Obviamente tiene que ser como vamos a promover el juicio en la Ciudad de México, vamos a decir que el pagaré se suscribió en la Ciudad de México. ¿Sale? Ahí ustedes le van a inventar qué día. Pues hoy está bien, ¿no? En Ciudad de México a 7 de febrero de 2023, ¿no? ¿O no? Así, O que ¿sí? sea otra fecha. ¿Qué fecha le puso Póngale fecha por lo Pasado. menos hace un año, porque acuérdense que vamos a poner también fecha de vencimiento del pagaré. Ok. Ok. Entonces de hace un año exactamente. Ahí le corrijo. Ok, perfecto. 22. Ahí está. Ok. ¿Ya le pusieron el lugar, la fecha? Sí, CDMX. Ok, perfecto. Déjenme abrir el documento del pagaré para tenerlo a la mano yo también. Bueno, ¿por cuánto, licenciada? Recuerden que puede ser la cantidad. ¿Se acuerdan la cantidad tope que manejamos? Recuerden que este va a ser un juicio, lo queremos nosotros,
Estas medidas preventivas las vamos a hacer para que no sobrepase la cantidad de los 633,000 pesos, 75 pesos. Entonces, vamos a hacerlo por una cantidad menor, la cantidad que ustedes deseen. ¿Por qué? Porque recuerden que si es una fecha mayor, tendríamos que hacer el juicio oral y ahorita la práctica va a ser medio preparatorios a juicios para poder programarnos para un juicio ejecutivo mercantil. Escrito primeramente, Escrito. ya después va a ser el oral, ¿sale? Entonces necesitamos una cantidad menor, pueden ser 50, 20, 30, 100, 200, lo que ustedes deseen. ¿Ok? Entonces, en la Ciudad de México, a tal día, tal mes, de tal año, ¿sale? Debemos o debo, en este caso, vamos a hacerlo, aunque vamos a demandar a una única persona. Entonces va a ser una persona física, necesito un nombre de una persona física que ustedes inventen. Ustedes, yo necesito que ustedes sean la parte actora, es decir, aquí el pagaré va a ser el nombre del beneficiario, va a ir el nombre de ustedes. Entonces va a ser debo y pagaré, y ahí en esa línea seguida va a ir el nombre del beneficiario, que va a ser el nombre completo de ustedes. Ok. Después sigue el lugar y época de pago. ¿En Ciudad de México igual? Igual nada Así más con es. eso. Ajá. Así es, vamos a decir que es en la Ciudad de México porque recuerden que el juicio lo vamos a promover allá. Ok, La fecha de pago tiene que ser una fecha antes de la fecha actual. ¿Por qué? Porque tiene que ir una fecha una fecha ya vencida para nosotros poder cobrar ese pagaré. Entonces, que sea. en noviembre. Ujú, así es. Supongamos que fue el año pasado la fecha de vencimiento. 26 de diciembre. Ujú. En la parte de arriba superior del lado derecho dice, bueno, ahí van a poner la cantidad únicamente en número, perdón, nada más van a poner la cantidad, el número, y abajo de donde sigue, donde dice el valor y recibido, arribita en esa línea, van a poner la cantidad en número, y posterior a ello en mayúsculas van a poner la cantidad entre paréntesis, pero con letra, peso 00 MN, moneda nacional, ¿sale? Se los voy a pasar por el chat. Supongamos que su pagaré es por 300,000. No, vamos a hacerlo de menos, una cantidad menos, porque es una persona física. Yo lo hice por 200. Yo por Ok. 88,900. Ok. 88,000. Entonces, lo tienen que poner primero en número, con el signo de pesos. Entonces, entre los paréntesis con letra mayúscula me van a poner la cantidad. 30,000 pesos. 00. Moneda nacional. Así la van a rellenar, ¿sale? Donde va la cantidad. Sí. Ahora bien, en la parte de abajo dice, ahí van a poner datos del deudor, el nombre completo, la dirección y la población donde se encuentra él, ¿sale? Ese mismo nombre completo del deudor va a ser a la persona que nosotros vamos a demandar en nuestro escrito en nuestro escrito. Y también ese mismo deudor lo vamos a llenar ahorita en la carátula del expediente. Vamos a armar todo el expediente.
Licenciada Lucía, usted está aquí acompañándonos. Ok. En población igual le puedo poner que es de acá, ¿no? De la Ciudad de México. Bueno, Sí, así es. ok. Aquí en número de pagaré, pues como nada más va a ser uno, le ponemos que... Uno de uno le vamos a poner, uno diagonal uno, ya que es nada más un Uno. pagaré que vamos a demandar. Ok. Ok, entonces ya tenemos, van a inventarle ahí una firma. La firma, ¿quién va a firmar? Ahí vamos a poner que firma el deudor, ¿sale? ¿No tendríamos que firmar ambos? Les da opción para firmar los dos. Es que dice firmas. Firmas, es cierto. Ok, vamos a hacer una rayita arriba porque creo que el que les proporcionó a ustedes nada más viene una sola raya. A donde dice aceptamos, le van a poner una rayita arriba y le van a poner el nombre de ustedes y por otro lado, por un lado le van a poner el beneficiario y por un lado le ponen abajo en la rayita el nombre del deudor y le ponen deudor, ¿sale? Ok. En el interés mensual le vamos a poner que es el interés mensual del 5% mensual. Ahí nada más iría el número 5. Ok. Ahora bien, necesito que abran su documento que les mandé ayer, perdón, que les mandé el domingo, el de medios preparatorios a juicio, porque vamos a ir haciendo la demanda. Que es el mismo que nos mandó hace rato, ¿no? Sí, con eso nos vamos a basar y vamos a ir nosotros agregando los datos de nuestro demandado y el de nosotros. La parte actora vamos a hacer nosotros. Entonces, donde dice Humberto Mesa Ornelas, ahí vamos a poner el nombre de nosotros. ¿Sale? Nombre completo, mayúscula. Como dice señor, entonces le van a poner ustedes señora y ya, Alejandra Rivera, Laura Constantino, Gabriela González Romero. ¿Contra quién? ¿Quién es nuestra parte demandada? La persona que suscribió el pagaré. Entonces ahí vamos a poner el nombre de nuestra parte demandada. Listo. Ok. Ahora bien, ¿qué tipo de asunto es? Este es medios preparatorios a juicio sumario civil. Así lo vamos a dejar. El expediente, todavía no sabemos qué número de expediente nos asignan, porque recuerden que va a ingresar como una demanda inicial, es decir, se ingresa en oficialidad de partes común de los juzgados civiles para efecto de que Secretaría de Partes, la oficialidad de partes común remita al juzgado civil que corresponda. Entonces puede ser primero, segundo, tercero, pues a cuál le recaiga, pues ya ese sistema de oficialidad de partes común a cuál se le va a asignar. Entonces, como es una inicial, entonces el expediente todavía no conocemos el número que se le va a asignar
¿A quién va dirigido? Aquí pues va, como es del área civil, entonces al ciudadano juez de primera instancia del ramo civil en turno. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál juez de primera instancia va a ser, si el juez primero, juez segundo, juez tercero, juez cuarto, juez quinto, dependiendo de la Ciudad de México. Entonces, ahí le vamos a dejar así, presente de igual manera. Aquí, ¿quiénes son la parte actora? De nueva cuenta va a ir aquí donde hizo Humberto Mesa Ornelas. La parte actora somos nosotros. Entonces, ahí vamos a poner nuestras generales, ¿sale? Mexicana, mayor de edad, casado, casada o estado civil soltero, unión libre, lo que dependiendo del caso. Comerciante, al corriente en el pago del impuesto federal sobre la renta, señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones, el despacho jurídico. Ahí ustedes le van a inventar un nombre a su despacho jurídico, o si no le quieren inventar nombre al despacho jurídico, nada más con que pongan dónde se encuentra ubicado. En este caso vamos a poner despacho jurídico. Nova. Ok. Ubicado en, y ya le van a inventar una calle, un número tal de la colonia o fraccionamiento. De esta ciudad, ¿sale? Autorizando para que reciban dichas notificaciones en mi nombre en los términos del artículo. En este caso, está con el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa. Aquí vamos a buscar cuál es el artículo que habla del Código de Procedimientos del Estado de Ciudad de México, donde nos habla del domicilio que se autoriza para oír y recibir notificaciones. Entonces, vamos a abrir el Código Federal de Procedimientos Civiles. Okay. Cuando abramos el documento en PDF, de modo de poder encontrar más rápido, podemos darle control F y se nos va a abrir el buscador. Entonces vamos a buscar pues, las palabras que nosotros, que en este caso, queremos buscar el artículo donde hable de oír y recibir notificaciones. Y vamos a buscarlo así.
Ay, ya se fue. Pues dice que ya lo encontraron, yo veo que dice 311, ¿no? ¿Ya encontraron el artículo? No, no lo encuentro. Justo le quería Yo lo preguntar a busqué la... así, mire, me aparece 311, ahora voy a ver el Ah, ok. 300, a ver si es cierto. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. 311. Es que lo busqué en internet porque para no leerlo todo, a ver. Pero para hacer, es que aquí dice artículo 311, para hacer una notificación personal y salvo el caso previsto del artículo 307, se cerciorará el notificador por cualquier medio de que la persona que deba ser notificada vive en la casa designada. Entonces debe estar por ahí, ¿no? Debe de estar en las notificaciones. Las notificaciones serán personales, es el 309, el 300, para emplazar un juicio al demandado y en todo caso en que se trate de la primera notificación en el negocio. 310, las notificaciones personales serán interesado, no, a ver más. Las notificaciones cuando él no cumpla con la resolución. Estoy como por, el artículo 303, las notificaciones, citaciones y emplazamientos se efectuarán lo más tarde el día siguiente. Subió con más arriba. Es que ese es el capítulo 3, notificaciones. Sí, es lo que, a ver, déjenme. Código Federal, sí estamos bien, ¿verdad? Código Federal de Procedimientos Debe de Civiles. ser de procedimiento, ajá, exactamente, de procedimientos civiles. No, ahí está en otro lado. Un litigante, mientras un litigante, los Impedimentos. tribunales, las notificaciones serán personales. Las notificaciones personales, a ver si hay. Negarse el interesado cuando un juicio notifica, cuando hubiese citar a un juicio, las notificaciones que no deben firmar notificaciones, cuando la notificación se hubiese distinta. A ver, vamos a ver, es que aquí hace referencia. Es el artículo 305, ¿no? Dice, todos los litigantes en el primer escrito en la primera diligencia judicial en que intervengan deben designar casa ubicada en la población en que tengan su sede el tribunal para que se les hagan las notificaciones que deban ser personales. Así es. Igualmente deben señalar la casa en que ha de hacerse la primera notificación. ¿Sí es ese? Así es el 305. 105, ajá. Sí. Ok, entonces vamos a ponerle ahí el 305 del Código de Procedimientos, Código Federal de Procedimientos Civiles. 305 del Código Federal. Entonces sería 305. De procedimientos civiles. Código Federal de Procedimientos Civiles. Ok. Entonces, aquí vamos a autorizar a licenciados o también podemos autorizar pasantes en derechos o personas físicas particulares para que puedan oír recibir notificaciones. Es decir, que esas personas puedan recibir las notificaciones en el domicilio señalado o bien también puedan apersonarse al juicio a poder solicitar cualquier información del expediente. Es decir, tienen la facultad, siempre y cuando estén autorizados, para poder checar y revisar el expediente. ¿Sale? Entonces puede ser tanto abogados como personas físicas. Ahí sería
el número de personas que ustedes quieran autorizar. Entonces ahí sería ya opcional cuántos abogados van a poner ustedes en su asunto, o si van a poner un abogado, 2 pasantes, un pasante o únicamente el abogado. O personas físicas también pueden recibir notificación, ¿sale? Bueno, eso lo podemos dejar con esos nombres, no tiene problema. Sí, no hay ningún problema, ¿ok? Pero Entonces, aquí también tendríamos que, es que dice aquí, también como procuradores los procuradores judiciales, donde habla de el artículo que habla de los procuradores judiciales también, lo tenemos que buscar. lo Ajá. tenemos que buscar. En el código también de procedimientos, ¿verdad? Debe de estar adelante, siempre viene por lo regular después de donde vienen las notificaciones, donde viene el artículo ese de notificaciones 305. Pues no lo encontró. Sí, me parece que sí es el 306, porque dice, si faltara la segunda parte del mismo artículo, no será notificación alguna a las personas. Ah, no, perdón. El 318 dice si los interesados y sus procuradores o las personas autorizadas para ello ocurren, pero debe estar por ahí porque ahí ya se Es un menciona. artículo donde dice que tiene la facultad de autorizar a uno o más procuradores judiciales para que lo represente dentro de un determinado juicio. Debe de decir así el artículo. Nada más que yo, Es que aquí el 318 dice si los interesados, sus los procuradores procuradores o las autorizados por personas ellos autorizadas para no ello. ocurren al tribunal a notificar. Ah, ok. Ahí habla de que si los autorizados no se acercan a recibir una notificación, en este caso de que se les haya dejado algún citatorio, pues entonces surtirá efecto al día siguiente después de la fijación, porque recuerden que existen también notificaciones en los estrados de los juzgados, que es las que se pegan afuera del juzgado. Yo creo que vamos a dejar los artículos y vamos a buscarlos, yo creo, pues para poder seguir avanzando, Ok. porque realmente eso no tiene mucha relevancia, lo vamos a dejar en amarillo para poder checar qué artículo, o si no yo lo checo y yo les digo en la próxima clase para que ya nomás ustedes lo corrijan. Ok, entonces aquí le Ok, ponemos buscar. Buscar. vamos a... Ujú. Entonces, los artículos donde decíamos que se regula el juicio ejecutivo mercantil eran los artículos 1390 ter al 1390 ter 15. Entonces, estos artículos mismos los podemos señalar aquí, o bien aquí habla del artículo donde nos habla del domicilio para emplazar a la parte demandada, que ahorita creo lo leyó usted, Alejandra. El del... El 318, sí, de si los Ujú. interesados, sus procuradores o las personas autorizadas por ellos no ocurren al Ok, no, tribunal a notificarse. no. Hay un artículo que nos habla de las notificaciones. Vamos a ver la parte de notificaciones. Es que, a ver. O el domicilio para emplazar al demandado. Ah, sí, es el 315, ¿no? Ujú. Sí, entonces lo leyó usted, ¿verdad, Gabriela? Si pasaste el término, no comparece por sí. Ah, no, por No era apoderarlo. ese, era, a ver, déjenme ver, es que no me relaciono mucho yo Cuando con... la persona... Dice las notificaciones, el 316 dice las notificaciones que no deban ser personales serán en el tribunal. Si vienen las personas que han de recibirlas a más tardar el día siguiente al que se dicten las resoluciones. No, este tampoco.
Notificación. Ok, aquí habla. El 309 nos dice, las notificaciones personales serán para emplazar a juicio al demandado. Entonces, el emplazamiento es una notificación personal. Aquí estamos hablando de que vamos a emplazar al demandado en tal domicilio. Entonces, vamos a poner aquí el 309, fracción 1. Aquí, por medio del escrito y con fundamento en el artículo del Código Federal. ¿En dónde? ¿En qué parte? Procedimientos. Aquí dice que por medio del presente escrito y con fundamento del artículo 309, fracción 1 del Código 309. Federal Ajá. de procedimientos fracción civiles. 309. del Código Federal. Fracción 1. Y recuerden también los artículos 1390 ter al 1390 ter 15 del Código Civil. Del Código de Comercio, perdón. ¿Esos también los agregamos en este párrafo? Porque recuerden que ahí es donde se fundamentan el juicio ejecutivo mercantil también, que es lo que nosotros vamos a dar seguimiento. Entonces ponemos el 309, y luego ya los otros. No, cuando dice, ya terminamos 309, perdón, diga. Ok, entonces, y artículos 1393 al 1390 ter 15 del Código de Comercio. Este va a ser el Código de Comercio, minúsculas. Sí. Entonces, que por medio del presente escrito y con fundamento del artículo 1309, fracción 1 del Código Federal de Procedimientos Civiles y artículo 1390 ter al 1390 ter 15 del Código de Comercio vigente, vengo a promover medios preparatorios a juicio, sumario civil en contra del señor, y ahí va a ir nuestra parte demandada. Y ahí vamos a poner el domicilio en el que vamos a emplazar al demandado en el juicio, el domicilio donde él viva, ya sea el domicilio particular, el domicilio de la fuente laboral, el que nosotros tengamos conocimiento que lo podamos localizar. El que pusimos en el pagaré como domicilio de él, para que puede ser el del pagaré, pero supongamos que si en su momento en el que se firmó el pagaré, él habitaba ese domicilio, pero tenemos conocimiento que actualmente ya no vive en ese domicilio, entonces ahí vamos a poner en donde lo podamos localizar, porque acuérdense que aquí lo que nosotros queremos es poderlo localizar a los medios para poderlo nosotros citar a los medios preparatorios a juicio. Ok. Entonces va a ser el domicilio donde se tenga conocimiento que se pueda localizar, ya sea la fuente laboral, domicilio particular. En dado caso, en el supuesto de que desconozcamos nosotros el domicilio de él, entonces ahí nosotros tendremos que hacer la leyenda o escribir aquí de que bajo protesta de decir verdad manifiesta su señoría que desconozco algún domicilio donde pueda emplazar al señor, y ya ponemos nuestra parte demandada. Es por ello que solicito que se giren atentos oficios dirigidos a las diferentes dependencias, y ya solicitamos a qué dependencias para que sirvan a informar ante este juzgado si en su base de datos tienen conocimiento de algún domicilio donde pueda localizar a la parte demandada. En este caso, sí vamos a conocer nosotros del domicilio y no nos vamos a ir a girar oficios, ¿sale? Entonces, ¿quién puede ser notificado o emplazado en el domicilio ubicado en este caso es Juan Carrasco, esquina Puerto Viejo, número 56, con el centro de esta ciudad?
con la finalidad de acreditar la existencia del contrato de este supuesto es un contrato de arrendamiento verbal respecto al bien inmueble de mi propiedad ubicado en el domicilio anteriormente mencionado y en el cual actualmente se encuentra habitando el señor, y ya ponemos nuestro demandado. Ujú. En este supuesto, como lo vamos a hacer de pagaré, entonces no vamos a poner, estoy pensando que no vamos a poner lo del contrato de arrendamiento. O vamos a dejarlo del pagaré para el otro asunto, entonces. Vamos a hacerlo para poder que nos alcance el tiempo. Porque Que si no- el pagaré es para persona moral y aquí es para persona física, ¿no? Ujú, exactamente. Entonces aquí cambiamos a persona física. Aquí va a ser una persona física. Sí, porque no me cuadra. A ver. Si no, no. O déjenme checar si tengo otro formato que nos pueda servir en cuanto a un medio preparatorio a juicio de pagaré. Para ver los mismos datos, a ver. Miren. Lo que vamos a ir haciendo mientras, ahorita vamos a pasar a los puntos de hechos para ver si lo dejamos con el del pagaré o bien hacemos el de contrato de arrendamiento para que va a ser nada más por una confesional. Vamos a ir haciendo la carátula. Les pedí yo una carpeta. En la carpeta vamos a hacerlo nosotros. Vamos a poner en la parte de enfrente, vamos a poner aquí, supongamos que el que cayó al juzgado segundo de primera instancia del ramo civil, vamos a poner aquí en qué juzgado recayó el asunto, ¿sale? Promovido por, aquí ustedes son la parte actora, en contra de quién. El tipo de juicio va a ser medio preparatorio a juicio que comenzó. Aquí en la fecha de comenzó va a ser la fecha en la que nosotros estamos presentando el juicio. Supongamos, nosotros presentamos hoy la demanda, va a ser con fecha de hoy, 7 de febrero del 2022. Ante el juez y ya ahí pues nosotros le vamos a inventar un nombre del juez. Dígame, Gabriela. Sí, gracias. Es que no se ve su pantalla y quiero saber si nos puede mostrar uno que Ok, tenga ahí pensé como que se ejemplo. estaba mirando. No se ve. No, gracias. Ok, entonces, miren. ¿Se han visto alguna vez las carátulas que les ponen a los expedientes en el juzgado? Sí, No, pero no me acuerdo de detalladamente los no. datos, de verlas así como. Ok. Ajá. A ver. De hecho, las pegan con resistor blanco para que no se caigan. De hecho, les ponen también las cosas, Ujú. todos los escritos. Entonces, les voy a ir compartiendo la carátula. Ahí, ya lo miran, ¿verdad? Ya, ahora sí. Ok. Eso es lo que vamos a poner en el folder. Ujú. Sí, siguen viendo ustedes No, ya sé. Ya no, es que es, ok. Por favor. Déjenme se lo volar.
Lo dejamos así tal cual, juzgado segundo de primera instancia del ramo Sí. civil. Sí, Ok, está bien. perfecto. Ok, vamos a hacer entonces los medios preparatorios a juicio, vamos a hacerlo, vamos a dejar un lado ahorita lo del pagaré y vamos a hacerlo con este que ya tenemos, que es un caso concreto en el que no existe un contrato de arrendamiento físico. Entonces, ¿qué se pretende aquí en este medio preparatorios a juicio? Pretendemos nosotros que por la misma confesión nosotros podamos obtener que efectivamente se celebró dicho contrato de arrendamiento de manera verbal, ¿sale? La idea es que ahorita hagamos la demanda y también hagamos el pliego de posiciones para poder desahogar la audiencia confesional. En este caso, vamos a suponer que la parte que nosotros estamos citando a medios preparatorios a juicios va a negar los hechos. Por lo tanto, esos medios preparatorios a juicios pues no van a surtir efectos porque esa confesional no le va a servir a nuestro cliente, ¿sale? No nos va a servir a nosotros porque nosotros somos la parte actora. Entonces, la carátula va a comenzar con fecha del día de hoy. El nombre del juez lo van a ustedes, lo Inventamos. van a inventar. El número de juicio siempre va en el lado, en el lado derecho, va con letra grande el número de expediente, que se lo pueden poner ustedes con un plumón más grande que abarque todo el lado aquí, de este lado. Aquí donde está la flechita, de aquí a aquí lo van a poner ustedes el número de expediente. Dependiendo la última numeración del número de expediente, supongamos que su número de expediente es el 54 diagonal del 2023. ¿Por qué? Porque se inició en el 2023, se inició con fecha de hoy. Entonces le vamos a poner el secretario de acuerdos, va a ser el secretario segundo licenciado y ya le ponemos un nombre al secretario o secretaria de acuerdos, ¿sale? El número de expediente le ponemos en horizontal. Sí, en horizontal lo van a poner del lado derecho en números más grandes. Bueno, no sé si alcanzan a ver aquí la pantalla. Así más o menos lo van a poner aquí. Acá llevan ustedes ya todos los datos. Así va a quedar el expediente. Aquí, como comenzó tal fecha que el juez y nos dice también los datos de la Secretaría de Acuerdos. Entonces, como en mi caso, el último número es un número par, entonces mi expediente va a recaer a la Secretaría Segunda. Si ustedes aquí su último número es un número non, es decir, un 1, un 3, un 5, entonces aquí ustedes le van a poner secretario primero, o sea, Secretaría Primera de Acuerdos, a cargo del licenciado tal. ¿Sale? ¿Lo puede poner un poquitito más chiquito? A ver. ¿Ya quedó la carátula? No. Profesora, ¿lo puede poner un poquito más chiquito? A ver, ahí voy a...
En la carátula estamos, ¿verdad? ¿Así? Sí, gracias. Ok. No, pues. Pues, ¿qué le pongo? Licenciada, Mande. creo que hice muy grande la letra. ¿Pongo hasta abajo el número de expediente? Sí, está bien, donde Y ustedes es que me puedan. quedó como muy grande, entonces abajo me queda un espacio. Ahí pongo el número de expediente y la secretaría. Sí, está bien, no hay problema. No me vayan De a correr de hecho, un trabajo por hacer eso. no, de hecho, en cada juzgado es diferente. Por decir, aquí en Mazatlán no piden toda esa información. O sea, no, ni siquiera nada más va el juzgado, y no dice promovido por, sino que dice parte actora, parte demandada, tipo de juicio, cuándo comenzó, y abajo pues ya viene la carátula el nombre del juez. Y el expediente se lo ponen en el lado superior derecho, nada más que estaba mirando que ya con ustedes pues es diferente el logo y la información de las carátulas varía, depende del juzgado, pero al final de cuentas es como la carátula es para identificar de un expediente a otro, es ya es algo interno de ahí por parte del juzgado. No tiene mucha relevancia realmente en el juicio. Gracias. Entonces, si ya hicimos lo de la carátula, quiero que pasemos a lo de los hechos, las pruebas, para ver si podemos redactar también ahorita el pliego de posiciones. En el número de expediente solo le ponemos el número, ¿verdad? No le ponemos expediente como tal la palabra. Ajá, nada más el número de expediente que van a inventar ustedes un número, el diagonal y la fecha en la que se está llevando el juicio, que en este caso lo estamos promoviendo en el año 2023, le ponen diagonal 2023. Entonces va a terminar en 2023, ok. Ajá. Diagonal 2023. Los que sean 102. Diagonal
Si es número no, nos dijo que en la primera Secretaría de Acuerdos, Ujú. ¿verdad? Sí, si termina en número no, es Secretaría de Acuerdo. Si termina en 0, recae la Secretaría Segunda. Pero de ahí en fuera todos los nones van a ir en la primera y los pares en la Secretaría Segunda. Ahora bien, vamos a avanzar ya un poquito más en cuanto a los puntos de hechos. Dice que el suscrito, soy propietario de la finca urbana ubicada en, y vamos a poner los datos de localización del bien inmueble que se está arrendando. Entonces, aquí dice que actualmente es Juan Carrasco, esquina Puerto Viejo, en la ciudad y centro de esta ciudad, que está compuesto de 2 plantas. Aquí pues está más que nada se está describiendo de qué está compuesto el bien inmueble que se dio en arrendamiento, para efecto de también dar los datos de las escrituras, las medidas y todo lo que consiste. Aquí en este caso concreto, recuerden que como les decía ahorita, lo que queremos hacer es que por la viva confesión de la parte demandada, nosotros podamos aquí más que nada acreditar que efectivamente sí existe ese contrato de arrendamiento, toda vez que lo hicieron ellos únicamente de manera verbal. Entonces, aquí estas son todos los datos de ubicación, las colindancias, las medidas del bien inmueble que se dio en arrendamiento, y aquí nos está diciendo en los hechos los antecedentes, porque cómo adquirió la parte actora, cómo adquirimos nosotros ese bien inmueble, que en este caso es un contrato de donación que le hizo la señora tal a favor del suscrito. El suscrito somos nosotros. Recuerden que la demanda inicial siempre va a ir redactada como si la parte actora sea la que está redactando todos los puntos de hecho, ¿sale? La clave catastral que tiene el bien inmueble en el arrendamiento. Entonces, ahora sí dice el segundo punto. Ya una vez que describimos el bien inmueble y cómo se adquirió el bien inmueble y estamos acreditando con escritura plena, entonces, y los datos de localización de la escritura, entonces nos vamos al segundo punto de hecho, donde dice el día en que el suscrito, que con fecha el 15 de marzo de tal año, el suscrito dio en arrendamiento de forma verbal al señor el bien inmueble antes mencionado o bien antes descrito en el apartado 1, estipulando una renta mensual, la cantidad en que se está rentando el bien inmueble. Entonces, pues por ello que el suscrito me vio la necesidad, toda vez que fue de manera verbal, de promover el presente juicio en medios preparatorios a juicios, es decir, en el domicilio, para localizar el domicilio ubicado del bien arrendado, que en este caso es Juan Carrasco, esquina, y ya pues escribimos, ¿verdad? Que en el mes de enero del 2014 hasta la fecha el señor no ha cubierto el pago de las rentas correspondientes, y ahí vamos a ver. La ley, recuerden que nos dice que con más de 2 meses que se tenga de adeudo, podemos nosotros también demandar un juicio de desahucio, que en este caso, si el señor se va al juicio de desahucio, únicamente tiene el puro dicho de él, no tiene un contrato de arrendamiento escrito, es por ello que es preferible que hagamos los medios preparatorios a juicios para poder obtener la confesión del señor y ofrecerlo como una prueba, ¿sale? Entonces, aquí él describe desde cuándo le debe el señor la renta, y ya está también en el tercer punto, dice: asimismo se estipuló entre el suscrito y el señor que el bien inmueble dado en arrendamiento no podría hacer variación alguna sobre el mismo, ni une aún con el carácter de mejora, ni subarrendar, y todas las cláusulas que ellos hayan dicho de manera verbal, las vamos a manifestar en los puntos de hechos. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando hagamos la prueba confesional, cuando se desahogue la prueba confesional, cuando hagamos nosotros nuestro pliego de posiciones, todas las preguntas, todas las posiciones tienen que ir encaminadas a alguno, tienen que guardar relación con alguno de los puntos de hechos. Yo no puedo hacer una pregunta, supongamos que yo omití en mi punto de hechos que el señor me debe de tales meses a tal meses o a la fecha actual las rentas, entonces yo no puedo preguntar en el pliego de posiciones, yo no puedo hacer una posición donde yo quiera acreditar que el señor me debe las rentas de tales meses. ¿Por qué? Porque yo no lo estoy manifestando en mi punto de hechos, y el secretario de acuerdo, por lo tanto, me va a desechar esa posición, no se la va a hacer a la parte absolvente de posiciones. Entonces,
Aquí también nos está diciendo de la fecha en que se inició el contrato de arrendamiento. Aquí más que nada vamos a manejar nosotros las mismas fechas, los mismos meses que se deben, nada más vamos a cambiarle nosotros el nombre de la parte actual y la parte demandada, que puede ser cuando ustedes usen algún formato, lo pueden hacer de manera muy fácil, le dan control C, copian el nombre de la persona, control V, y se les va a abrir aquí este navegación. Aquí le van a poner ustedes en reemplazar. Aquí voy a reemplazar todos los nombres de esa persona por el nombre de mi demandado, que en este caso yo estoy usando el mismo demandado, pero ustedes no es el mismo demandado, y ya ponen en reemplazar el nombre de su demandado y le ponen aquí reemplazar todos, y se le van a reemplazar todos los nombres que aparezcan así por el que ustedes pongan. ¿Sale? ¿Cómo me puede volver a repetir? Me perdí. Mire, van a seleccionar, este es mi demandado, ¿verdad? Simón Ajá. Landaverde López. Entonces yo lo selecciono. Ajá, Yo selecciono el nombre de mi demandado. ajá. En mi teclado yo le doy control C. Control C. Ahí yo ya copié, ¿verdad? Ya copié ese nombre. Sí. Ahora doy control B. B de barco. Y se me va a abrir los resultados. Aquí yo le doy reemplazar y se me va a abrir la opción de buscar y reemplazar. Entonces yo voy a reemplazar el nombre de mi demandado por el que yo hice, yo elegí en mi carátula como parte demandada. Entonces ahí ustedes ponen, supongamos, Juana López, no sé, un ejemplo. Para que los cambie todos al mismo tiempo, ¿no? Exacto, así ya no van a estar ustedes Sí, nomás para reemplazarlos todos. Ajá. Ajá. Le ponen reemplazar todos y ahí se me van a reemplazar a mí, se me van a reemplazar 5 reemplazos. Entonces, a Así partir de ahí quedaría. ya me van a... Así mismo ya. estipulo que entre el suscrito y el señor, y ahí es el nombre del demandado. Ajá, así es. Si Ya es el nuevo. señora, pues le van a poner señora, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar los mismos meses. Entonces, la fecha en que se inició el contrato de arrendamiento, cuando se llevó a cabo, aquí dice que según el 15 de marzo del 2001. Ahora bien, acuérdense que también nosotros tuvimos, para poder dar pauta al juicio de desahucio, nosotros debimos haberle requerido de manera extrajudicial al señor el pago de los meses atrasados. Tenemos que manifestarlo en nuestro escrito inicial de demanda. Es decir, que el señor se ha negado a pagar las rentas si desocupa el bien inmueble, toda vez que yo en diferentes ocasiones, en diversas ocasiones, yo le he requerido de manera extrajudicial por el pago de los meses adeudados. Siempre tenemos que manifestarlo así. Entonces, ahora bien, aquí dice, de la celebración del contrato verbal y de todo lo anteriormente narrado, tienen conocimiento los señores, porque aquí los vamos a ofrecer como testigos. Acuérdense que yo siempre les he dicho, cuando quieran ofrecer una prueba testimonial, siempre tienen que decir en los puntos de hechos que de estos hechos narrados, de todos los hechos anteriormente narrados, tienen conocimiento los señores, y ahí vamos a plasmar los nombres de nuestros testigos, que en este caso pueden ustedes dejarle estos testigos o agregarle otros testigos, los cuales se justificará mediante el testimonio de dichos atestes, a quienes les consta la existencia del contrato verbal de arrendamiento, el cual es uno de los elementos básicos para posteriormente ejercitar la acción de desahucio en contra del señor. ¿Sale? Ya que cuando el arrendamiento no se otorga por escrito, una de las formas de justificarle es por medio de la información testimonial como medio preparatorio a juicio, lo cual no quiere decir que dentro de la hipótesis de la procedencia de los medios preparatorios a juicio se encuentre expresamente prevista la información testimonial para acreditar el contrato de arrendamiento que vincula a las partes de un juicio especial de desahucio, sino que simplemente que esa información testimonial se recibe de la misma forma establecida por los medios preparatorios a juicio, que era lo que comentábamos nosotros. Cuando nosotros no cumplimos, aquí no se cumplieron con todas las formalidades de un contrato escrito de arrendamiento, entonces por eso se viene la necesidad de tener que hacer los medios preparatorios a juicios. Si esta persona tuviese el contrato de arrendamiento estipulado de manera escrita, entonces él se fuera directamente al juicio de desahucio. En este caso, como fue nada más verbal,
tiene la necesidad de promover los medios preparatorios a juicios para obtener por medio de esa testimonial que sí existe el contrato, que sí se hizo un contrato de arrendamiento verbal o también por medio de la confesión. Entonces, aquí se van a ofrecer los testigos, por lo que solicito a su señoría se cite al señor, ya que es quien fungirá como parte demandada en el juicio de desahucio que posteriormente se promoverá, por lo que dicho juicio podrá prepararse pidiendo el examen de testigos y debe practicarse con citación de la parte contraria. Entonces, aquí va el apartado de derechos. Aquí vamos a poner todos los artículos que se adecúan al caso concreto, que en este caso vamos a poner los artículos que hablen de los medios preparatorios a juicio, los artículos que mencionábamos ahorita para emplazar, de los procuradores. Entonces, ahora bien, ya tenemos nosotros los artículos o tesis que se adecúen a nuestro caso concreto y nos vamos a los puntos petitorios. ¿Qué es lo que yo vengo a solicitar, lo que yo le estoy pidiendo al juez por medio de este juicio? Primero, que a mí se me tenga por presentada por mi propio derecho promoviendo medios preparatorios a juicio sumario civil, a que este escrito se refiere, a efectos de acreditar la existencia del contrato de arrendamiento verbal respecto al bien inmueble de mi propiedad ubicado en tal domicilio que actualmente se encuentra habitando por el señor, y ahí ponemos el nombre del señor demandado. Entonces, el segundo punto petitorio, que se me tenga por autorizados poder recibir notificaciones en mi nombre a los procuradores judiciales, y ahí vamos a poner los nombres de nuestros procuradores judiciales o los pasantes en derecho, o bien las personas que nosotros estamos autorizando también para yo recibir notificaciones. Todos los que pusimos en el premio, entonces los vamos a traer para acá, para los puntos petitorios. Tercero, se señale día y hora para recibir el examen de los testigos de nombre y vamos a poner nuestros nombres de 2 testigos. Y nosotros vamos a también ofrecer una confesional. Y la confesión del... Ahí mismo en el tercero, licenciada. Sí, y la confesión del señor, y ya vamos a poner la parte demandada, ¿sale? Porque nosotros queremos hacer testimonio y confesión. Ahora Entonces, bien, quedaría señalar día y hora para recibir examen de los testigos, examen y con la confesión. señalar día y hora para recibir el examen de los testigos de nombre y asimismo fecha y hora para, o lo podemos hacer en otro punto. El cuarto, ese será cuarto y vamos a aquí poner un quinto. ¿Para qué? Entonces, a ver, aquí vamos a ponerle este punto. Vamos a borrarle aquí. Entonces, señalar día y hora para el desahogo de la audiencia confesional. A cargo de señor. Y aquí vamos a poner el nombre de la parte demandada. ¿Sale? Que en este caso, en mi caso era Simón Landaverde, creo. Sí, Simón Landaverde López, creo. Entonces voy a poner Simón. Ok, y el quinto punto petitorio es que se ordene y se cite por conducto del actuario adscrito de este honorable juzgado al señor a quien solicito se le corra traslado de la solicitud por el término de 3 días. Es decir, se le va a correr traslado de lo que nosotros estamos requiriendo, es decir, de esta demanda inicial, de esta demanda de medios preparatorios a juicio, nosotros le vamos a correr traslado a la parte demandada para que conozca de qué se le está demandando.
En este caso, pues la ley dice que es en el término de 3 días, de una vez de que se admita la solicitud, pero eso sí ya depende de la carga procesal, pues de la coordinación de actuario, que en la práctica no lo hacen realmente en 3 días. Entonces, ya hicimos nuestro escrito de demanda de los medios preparatorios a juicios. Posterior a ello, nosotros lo presentamos y en el juzgado, mande Gabriela. Sí, que si es posible que me comparta cómo le quedó a usted su punto cuarto, por favor. Ah, sí, claro. Es igual, es señalar día y hora para el desahogo de la audiencia profesional a cargo de él y ya la parte demandada. Ok, después de esto se presenta y el juez se debe pronunciar con respecto a la admisión y va a emitir un acuerdo en donde él dice que se admiten los medios preparatorios a juicio y ordena correr traslado a la parte demandada al señor en tal domicilio, en el domicilio ubicado, y va a ser el domicilio que nosotros le mencionemos para recibir para emplazarle. Entonces ya el actuario se tiene que constituir al domicilio para poder llevar el dicho emplazamiento y hacerle conocimiento a la parte demandada de los medios preparatorios a juicios para efecto de que se pueda asistir a la audiencia, es decir, al desahogo de la confesional y la testimonial a cargo de, ofrecida por nosotros. En este caso, los medios preparatorios a juicios, ellos no ofrecen, o sea, no ofrecen defensa, únicamente es poder acreditar. La defensa de él puede ser que él niegue todos los hechos para que no le pueda servir a esa persona los medios preparatorios de juicio. Entonces, posterior a ello, nosotros tenemos que preparar a los testigos para que tengan conocimiento de las preguntas que se le van a hacer, es decir, nosotros decirle la dinámica, cómo se va a llevar a cabo la audiencia y formular nosotros lo que viene siendo el interrogatorio, las preguntas que le vamos a hacer a los testigos. Vamos a hacer ahora el pliego de posiciones. Vamos a abrir un nuevo documento. Déjenme buscar aquí un pliego. Ok, déjenme. Profesora, ¿hay forma que se vea qué es lo que se está trabajando? Porque yo nada, solo veo la carátula. Ah, ok, sí, de hecho, ahorita sí se miraba la demanda, ¿verdad? Lo que estábamos trabajando. No, Solamente la vamos siguiendo conforme se escucha, pero no sale el documento modificado. Yo que sepa si hay una forma. Solo Sí, de vamos hecho, yo pensé que sí, escri- pero ahorita No, sí estaba yo mirando que estaban, cómo escribimos el estábamos haciendo. listado, lo que nos está diciendo lo estamos escribiendo. Ah, Lo ok. vamos, lo vamos siguiendo con la voz, Disculpe. así como que, ay, ¿qué Ajá, está lo pasando que nos aquí? dice Ay, ahí no, el mismo. disculpe. Yo pienso que están junto conmigo redactando, por eso yo pensé que pues sí la están viendo. Ahorita yo la Déjenme. pantalla ya la veo negra con un cuadrito blanco. O Sí, sea, ya No, me sí se fijé ve. que sí se mira. Ay, no, déjenme dejar de compartir y volver a empezar a compartirles. Cuando pase eso, les encargo que me digan, porque yo pienso que sí me están Estábamos concentrados. mirando. un poquito, Ok, pero sí, yo llegó un momento en que sí me perdí un poquito. sí, me imagino. Ok, ahora sí miran el pliego de posiciones, ¿va? Sí, se ve Ah, algo. ok, Vamos a agrandarlo. Sí, ok. Ahora vamos, dice pliego de posiciones que deberá absolver de forma personalísima.
El pliego de posiciones es el que se puede entregar un día antes o el mismo día. Sí, ese se puede entregar un día antes o bien se entrega el mismo día en la audiencia. Antes de iniciar la audiencia tenemos que pasar con el secretario de acuerdos a entregárselo para que él pueda calificar delegar las posiciones. Ok, ahí, entonces vamos a ponerle pliego de posiciones que se deberá absolver de forma personalísima el demandado. Si es demandada su caso, entonces la demandada, entonces el demandado, en este caso mi demandado se llamaba Simón. En el expediente, y aquí vamos a poner el número de expediente. Mi número de expediente era el 54 del año 2023. El año 2023. Radicado en el juzgado, bueno, es el juzgado segundo, ¿verdad? En el juzgado segundo civil de primera instancia. En esta ciudad. Mismo que debe ser de manera personal, sin asesoría de abogado, procurador judicial o apoderado legal alguno. ¿Se acuerdan que les comentaba también que en el desahogo de la prueba confesional, nosotros como procuradores judiciales o abogados vamos a ir únicamente acompañándolos y en verificar que efectivamente se esté actuando conforme a derecho en el desahogo de la probanza, pero nosotros no tenemos intervención en cuanto a poder orientar al cliente en qué va a contestar en el pliego de posiciones. Tenemos que guardar silencio nosotros y estar escuchando, pero sí vamos a asesorar a nuestro cliente, porque acuérdense que el pliego de posiciones, por lo regular, siempre nosotros lo vamos a hacer en sentido afirmativo. ¿Por qué? Porque en caso de incomparecencia, el juez, la ley dice que se va a declarar por confeso o por cierto las posiciones que se le estén realizando. Entonces, de acuerdo a este pliego de posiciones, ¿cómo podemos hacer una pregunta a nuestra contraparte, que va a ser la que va a absorber las posiciones? Ojo, las preguntas es como si yo, Alejandra, soy la parte actora, entonces yo le estoy haciendo la pregunta a la parte demandada. En este caso concreto, que nosotros queremos acreditar que sí existe un contrato de arrendamiento, que sí existe incumplimiento en rentas vencidas, que sí existe adeudo, entonces, ¿qué preguntas ustedes le harían? ¿Cómo iniciarían la pregunta? Ok, que diga el absolvente. O que absolvente. Si es cierto. Y nos vamos a 1. Que usted celebró contrato verbal de arrendamiento, contrato de arrendamiento de manera verbal con el suscrito. ¿Ok? Esa será una de las preguntas. Ok. Que usted celebró contrato de arrendamiento de manera verbal con el suscrito con respecto al bien inmueble ubicado ¿en dónde está ubicado el bien? Vamos a buscar aquí medio preparatorio de esa juicio. ¿Dónde está la ubicación? Ok. En cuartel séptimo de la Colonia Centro. Ubicado en
qué otra posición ustedes le harían? Si Pues que, si acordó pagar la cantidad que estipula ahí de renta. ¿Ok? ¿Cómo le haría usted esa posición? Que diga el absorbente si es cierto. Ajá, que acordó el pago de la renta mensual por la cantidad de, Ok. ¿cuánto era? Que la cantidad de renta acordada Ujú. con respecto a Al inmueble. arrendamiento Al arrendamiento, ajá. descrito porque ya hay una Porque que la como es cantidad de renta verbal, uno acordada puede con decir que es una fue cosa y otra por que otra. Ajá. ok, fue por la cantidad de ¿cuál es la cantidad de Creo que era, a ver, renta? A ver, vamos a ver. Mm, debe ser en el punto de hechos 2. 1,200 mensuales. 1,200 mensuales. Por la cantidad de 1,200 mensuales. Ok, entonces ya queremos acreditar nosotros que sí existe el contrato de arrendamiento, que se fijó una cantidad mensual. ¿Qué otra posición le haríamos nosotros? La fecha de pago, la porque ahí dice fecha que en se que, acordó la renta por el monto, pero no dice la fecha. Ok. Que usted acordó con el suscrito en el contrato de arrendamiento celebrado, arrendamiento verbal celebrado. Que usted acordó con el suscrito que en el contrato de arrendamiento verbal anteriormente descrito, que el pago de las mensuales, que el pago de las rentas Ujú. sería, ¿qué día sería? No sé qué día dice, vamos a ver. Los días tales Ujú. de cada mes, supongamos, ¿verdad? Que usted desde el mes, ¿desde qué mes debe? Debe de ser. Desde el mes de enero del 2014. Ok. Que usted desde el mes de enero del año 2014 se ha negado a pagar las rentas del contrato de arrendamiento verbal, del contrato de arrendamiento verbal anteriormente descrito. Licenciada, es importante que pongamos ahí que él conoce el lugar o la forma de pago porque puede ser en efectivo en un domicilio, por transferencia interbancaria. Nosotros lo que queremos es acreditar todas las cláusulas que se manifestaron de manera verbal. Entonces vamos a irnos cláusula por cláusula. Supongamos que en el hecho nosotros estamos diciendo que se tenían que dar los pagos de las rentas, supongamos los días 5 de cada mes. Entonces vamos a hacer una posición donde nosotros queremos acreditar que sí es cierto que se acordó que los pagos de la renta fueron los días 5 de cada mes, que fue por la cantidad de tal, de 1,200 pesos. Ok, que el contrato de arrendamiento fue de manera verbal y que usted se ha negado a pagar la renta desde el mes de enero del 2014. ¿Qué más, qué otra cosa podemos
¿Qué otro hecho ¿Va a hay? ser el Siempre tenemos que... vencimiento? Ok, la fecha de vencimiento también, que usted tiene conocimiento que la fecha de vencimiento del contrato de arrendamiento verbalmente ante el contrato de arrendamiento verbal anteriormente descrito fue el día, y vamos a poner ahí la fecha que ellos pactaron, el día de tal año. ¿Sale? ¿Qué más queremos nosotros acreditar por medio de esa confesión? Que hemos requerido a él de manera extrajudicial en diversas ocasiones. Que en diversas ocasiones el suscrito le he requerido de los pagos he requerido del pago de renta comprendido del periodo desde el mes de ¿qué era? Enero Enero del año 2014. 2014 a la fecha actual. Del año 2014. Creo que ya casi vamos a terminar la clase. Bueno, entonces, ustedes ya se dieron la idea de cómo se hace un pliego de posiciones, ¿verdad? Vamos a acreditar aquí, las preguntas son en sentido de que la contestación sea si es cierto o no es cierto y para que pueda aclarar. Si la persona no se presenta al desahogo de la confesional, entonces se puede declarar en sentido afirmativo. En cambio, en el interrogatorio para los testigos van a ser preguntas abiertas. Ese es el interrogatorio. El interrogatorio ustedes no lo van a entregar en el juzgado, simplemente es para que ustedes lleven ya formuladas sus preguntas. Si ustedes quieren en el momento estar improvisando y estar haciendo las preguntas, pues lo pueden hacer. Pero lo recomendable es que ustedes ya lleven preparados a sus testigos con las preguntas que ustedes mismos le van a hacer para que ellos puedan contestar. En cambio, entonces, supongamos una pregunta interrogatorio. La 1 puede ser que diga el testigo. Siempre vamos a preguntar que diga el testigo si conoce a las partes en este juicio, si conoce al señor fulanito de tal, que es la parte actora. Solamente se quedó en actual, ya no se ve. Y ya no se ve Ok. lo que está escribiendo. A ver, voy a volverlos a poner entonces. A ver. Ok. Ahí está. Okay. ¿Sí les aparece el interrogatorio? Sí, ya se ve, gracias. Sí, ya, gracias. Ok, déjenme hacerlo un poquito más grande para que lo puedan mirar. Ok, en el interrogatorio. El interrogatorio son preguntas abiertas en las cuales ustedes van a preguntar quién, cuándo, cómo, dónde sucedieron los hechos, qué es lo que queremos acreditar. Que diga el testigo, siempre vamos a tener, se supone que nuestro testigo conoce por qué está en esos momentos en el juzgado, cuál es la razón del presente juicio que se sigue. Entonces, una de las preguntas sería que diga el testigo si conoce al señor y a las partes en este juicio, que en este caso el señor, ¿quién era la parte demandada? Bueno, mi parte demandada era Simón Landa. Y en caso de ser afirmativo, ¿desde cuándo? Ok, de igual manera que diga el testigo si conoce al señor, o sea, nosotros. A la señora, a la parte actora. Y en caso de ser afirmativo, ¿desde cuándo? A la 3.
¿Qué más queremos nosotros acreditar por medio de nuestros testigos? Se supone que son testigos que saben que sí existe, que sí se celebró ese contrato de arrendamiento, que conocen lo estipulado en ese arrendamiento, pero yo no le puedo hacer la pregunta, son preguntas, recuerden, son preguntas abiertas, donde él por medio de su contestación va a acreditar lo que yo quiero que él venga y acredite, que son mis hechos, ¿sale? Entonces, que diga el testigo. ¿Cuál es la razón del presente juicio? Y entonces él me va a decir, ok, tengo conocimiento que se está siguiendo un juicio toda vez de que la señora Ana Karen Ovalle Ornelas celebró un contrato de arrendamiento de manera verbal con el señor Simón Landaverde López con tal fecha, o si en mi contestación mi testigo omitió decir cuándo, dónde se celebró el contrato de arrendamiento, pero ya en esta pregunta ya me está diciendo cuál es la razón del presente juicio o de su asistencia el día de hoy en este juicio. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer en mi próxima pregunta? Si él me omitió decir cuándo se celebró el contrato de arrendamiento, entonces que diga el testigo cuándo se celebró el contrato de arrendamiento entre el señor o entre las partes en el presente juicio. Entonces, aquí ya lo estoy orientando a él para que él me acredite cuándo se celebró el contrato de arrendamiento. ¿En dónde se celebró? Que diga el testigo en dónde se celebró el contrato de arrendamiento. El testigo puede afirmar hechos que no hayan sido mencionados antes. Así es. Si yo supongamos el testigo me dice que la razón del juicio es porque el señor le arrenda a la otra persona un bien ubicado en tal lugar. Entonces ya me dijo que existe un contrato de arrendamiento. Ok, ¿de qué manera? Si él no me dijo que si fue de manera escrita o verbal, entonces yo quiero que él me acredite que fue de manera verbal. Entonces, que diga el testigo de qué manera fue la celebración del contrato de arrendamiento que hace mención. Entonces él ya me tiene que, ok, fue de manera verbal. ¿Cuándo se celebró dicho contrato de arrendamiento? Que diga el testigo en dónde se celebró dicho contrato de arrendamiento, que diga el testigo cuál es la cantidad mensual que se debe pagar en el contrato de arrendamiento, que diga el testigo de qué manera cumple el señor con su obligación en cuanto al arrendamiento. O entonces yo tengo que ir guiando al testigo para que el testigo pueda entonces contestar lo que yo necesito acreditar. Entonces la última pregunta siempre es que diga el testigo la razón de su dicho. Que esta pregunta por lo regular siempre la hacen por parte del juzgado. Entonces, nosotros no queremos un testigo de oídos, un testigo que no le consten los hechos, entonces el testigo debería de contestar aquí. Porque sé, porque me consta, porque yo estuve presente el día que el señor le arrendó tal bien inmueble. Yo tengo que acreditar cuál es el bien inmueble, en dónde se encuentra ubicado el bien inmueble. Entonces, supongamos que el testigo en ninguna de las contestaciones me está diciendo dónde se encuentra el bien inmueble dado en arrendamiento, entonces voy a decir que diga el testigo cuál es la ubicación del bien inmueble, o que diga el testigo si conoce la ubicación del bien inmueble materia del contrato de arrendamiento. Ok, supongamos que vamos por la parte contraria a nosotros, ¿cómo pudiéramos contrainterrogar? La contrainterrogación consiste en que nosotros, por medio de la contestación, la contrainterrogación la vamos a hacer hasta el último. Ya el testigo, ya le hicimos todo nuestro interrogatorio. Supongamos que una pregunta no esté bien formulada, nosotros tenemos la oportunidad de reformular la pregunta para poder
realizarla de una manera distinta si en dado caso no esté bien formulada. Entonces, vamos a contrainterrogar al testigo. El testigo me está diciendo que se celebró un contrato de arrendamiento de manera verbal. Entonces, yo quiero que el testigo me especifique de qué, o sea, por qué le consta a él, cuál es la razón por la que él le consta que se celebró de manera verbal, cómo tuvo conocimiento de que se celebró de manera verbal. Entonces, yo la hago con relación a qué pregunta yo voy a hacer la contrainterrogación. Supongamos que en la contestación de la pregunta 3, donde dice que diga el testigo cuál es la razón del presente juicio, él me está diciendo que porque se está siguiendo, porque el señor no quiere desocupar el bien inmueble que la señora en la calle de Nueva York le arrendó con tal fecha, tal día, en tal ubicación. Entonces, yo si esa pregunta, esa contestación, yo siento que el señor me dio pauta para contrainterrogarle, yo le tengo que decir, al momento de que me den el uso de la voz a mí para contrainterrogar, sí, con relación a qué pregunta yo voy a contrainterrogar, con relación a la pregunta 3, toda vez que se menciona esto, entonces yo le contrapregunto, que diga el testigo, de igual manera son preguntas abiertas que tienen que guardar relación con la contestación. Si es algo que el señor o el testigo no contestó, no podemos nosotros contrainterrogarle porque no nos van a admitir la pregunta, ¿sale? Entonces, bueno, ahorita ya la clase termina ¿es de 1 hora y media o de 2 horas? O de 2 horas. De 1 hora y media. Ah, ok, es que me está preguntando Lucy. Entonces, pues ya tenemos que terminar la clase. ¿Hasta aquí alguna duda? No, licenciada. Como todo lo que nos dijo, algunas cosas no las anotamos, podemos ir preparar la carpetita y con la carátula ya bien hecha y todo. Sí, ahorita nada más hicimos como un ejemplo para que ustedes más o menos ya empezaran a conocer cómo se hace la dinámica de un interrogatorio, quién hace el pliego de posiciones, cuándo se debe presentar el pliego de posiciones. Entonces, si nosotros quisiéramos exhibir el pliego de posiciones en sobre cerrada, tendríamos que hacer un escrito dirigido al juzgado, al número de expediente, donde nosotros estamos exhibiendo el sobre cerrado. En este caso, pues estamos en el supuesto de que lo presentamos en el mismo día de la audiencia. El pliego de posiciones tiene que ir firmado por la parte actora, es decir, la parte demandada, la parte oferente de la prueba. Tiene que ir firmado y presentado antes de la audiencia, es decir, 5 minutos antes de la audiencia podemos pasar a Secretaría de Acuerdos, exhibir nuestro pliego para que se pueda tomar en cuenta y se pueda calificar ya de legal las posiciones. Entonces, la idea aquí es de que ustedes sepan diferenciar entre un pliego de posiciones y un interrogatorio. Si se fijaron en el pliego de posiciones, nosotros mismos estamos diciéndole al juez a la persona que va a absorber la posición, le estamos diciendo para que conteste sí o no la respuesta. Entonces nosotros mismos le estamos afirmando o negando, pero le estamos diciendo lo que queremos que diga, sí o no, nada más. Siempre va a ir dirigido en sentido afirmativo. Pueden hacer, no puede ser una pregunta abierta de quién, cuándo y cómo en un pliego de posiciones, pero en el interrogatorio sí, nosotros no podemos hacer una pregunta para que sea en sentido afirmativo. ¿Quién, cuándo, cómo y dónde? Es únicamente en el interrogatorio. En cambio, en el pliego de posiciones, que diga el absolvente que usted tiene una relación, que usted debe una pensión alimenticia de tal cantidad a la parte actora. Si es cierto o no es cierto, aclarando, ¿sale? Entonces, pues de mi parte sería todo esta práctica. Vamos a ver la próxima clase, vamos a estar viendo, ahorita vimos lo que son los medios preparatorios a juicio. Vamos a ver también, voy a tratar de localizarles algún acuerdo para que tengan conocimiento cómo es el acuerdo que emite el juzgado. Una vez que admite la demanda, si en este caso la parte oferente, es decir, la parte que absolve el pliego de posiciones niega los hechos, el asunto pasa para cosa juzgada o si se afirma también. Entonces, en cuanto a medios preparatorios a juicio, ya no hay más que desahogar lo que nosotros estamos solicitando, que en este caso fue la confesional y la testimonial.
Ya con esto se abre la pauta de poder iniciar el juicio, que en este caso fue un juicio de desahucio, lo que tendríamos que elaborar más adelante. Entonces, si no hay más dudas, pues yo me despido de ustedes, les agradezco haber estado aquí presentes y los miro la próxima clase, que sería el día jueves. Gracias, nos vemos el jueves. Sí, licenciada, gracias. Hasta el jueves. Gracias. Ok, bonita noche, que descansen. Igualmente, Gracias. que descanse.